Si oras, prometes cambiar, haces esfuerzos sinceros y aún así sigues cayendo, quiero que sepas algo desde el inicio. No estás solo y no estás loco. Esta es una de las preguntas más dolorosas que un creyente puede hacerse, porque no nace de la rebeldía, nace del cansancio. Oras con lágrimas, te comprometes de verdad, dices, esta vez sí. Y por un tiempo parece funcionar, pero después vuelves a caer. Y ahí aparece el pensamiento que no se dice en voz alta, pero que pesa más que cualquier otro. ¿De qué sirve orar si sigo igual? ¿Dios realmente me escucha? ¿Hay algo mal en mí? Muchos cristianos viven atrapados en este ciclo silencioso, no porque no amen a Dios, sino porque aman a Dios y no entienden por qué su esfuerzo no da el resultado que esperan. Y cuando la oración no produce el cambio inmediato que imaginaban, empiezan a dudar no solo de sí mismos, sino de su fe. El problema es que se nos enseñó a ver la oración como un interruptor. Oras, cambias. Pides, desaparece el deseo. Te arrepientes, no vuelves a caer. Pero cuando eso no pasa, la conclusión suele ser devastadora. O Dios no me escucha, o no oro bien, o mi fe no es suficiente. Y sin darnos cuenta, pasamos de confiar en Dios a evaluarnos constantemente a nosotros mismos. Cada caída se vuelve una prueba, cada recaída una acusación interna. Y la oración, que debería ser un lugar de encuentro, se convierte en un lugar de frustración. Porque no es solo que sigues cayendo, es que empiezas a sentir que estás fallando incluso en lo más sagrado: hablar con Dios. Pero antes de sacar conclusiones, antes de pensar que todo es hipocresía o falta de fe, hay algo que necesitamos revisar con mucha honestidad. Porque la pregunta no es solo ¿por qué sigo cayendo?, sino ¿qué esperas que la oración haga realmente en tu proceso? Y ahí es donde casi todos nos confundimos. El problema no es que ores, el problema es qué esperas que la oración haga. A muchos cristianos se les enseñó, aunque nunca se dijera tan explícito, que orar correctamente debería producir un cambio inmediato, que si oras con suficiente fe, con suficiente sinceridad, con suficientes lágrimas, entonces el deseo se va a ir, la lucha termina, el problema se resuelve. Pero la Biblia nunca presenta la oración como un mecanismo automático de cambio conductual. La oración no fue diseñada para reemplazar procesos, fue diseñada para sostenerlos. Y cuando no entendemos eso, oramos esperando resultados que la oración nunca prometió dar. Entonces, cuando el cambio no llega como esperábamos, no cuestionamos la expectativa, nos cuestionamos a nosotros mismos. Pensamos, algo estoy haciendo mal, no oro como debería, mi fe no alcanza. Y sin darnos cuenta, la oración deja de ser un espacio de encuentro con Dios y se convierte en una evaluación constante de nuestro desempeño espiritual. Oramos, pero en el fondo estamos midiendo resultados, y cuando no los vemos, aparece la frustración. Esto es importante entenderlo bien. Orar no elimina automáticamente el deseo, ni reprograma de inmediato hábitos que se formaron durante años. La Biblia habla de renovación, de transformación progresiva, de crecimiento, no de borrados instantáneos. Cuando la oración se usa como la única herramienta para producir cambio, termina cargándose con una responsabilidad que no le corresponde. Y eso no solo no funciona, sino que desgasta la fe. Por eso muchas personas dicen, ya oré por esto, ya se lo entregué a Dios, ¿por qué sigo igual? La pregunta no es si Dios escuchó, la pregunta es si estás esperando que la oración haga algo que nunca se prometió hacer. Dios no diseñó la oración para anular tu humanidad, sino para acompañarte en ella, no para evitar toda lucha, sino para caminar contigo mientras maduras. Y mientras no entendamos eso, cada recaída va a sentirse como un fracaso espiritual, cuando en realidad puede ser una señal de que estás intentando cambiar desde una expectativa equivocada. Pero esto abre una tensión todavía mayor, porque si la oración no es el interruptor que pensábamos, entonces surge otra pregunta inevitable: ¿qué papel juega realmente Dios cuando sigo cayendo? Y esa pregunta es la que más incomoda,
pero también la que más ordena todo lo demás. Si la oración no es un interruptor mágico, entonces necesitamos aclarar algo fundamental. ¿Qué hace Dios realmente mientras tú sigues cayendo? Porque muchos viven con la sensación de que si no hay cambio inmediato, Dios está decepcionado, distante o simplemente en silencio. Y esa idea es profundamente dañina. Dios no participa del proceso como un espectador que evalúa resultados. No está midiendo cuántos días llevas sin caer para decidir si sigue contigo. Esa imagen no viene de la Biblia. Viene de una lógica humana que confunde fe con rendimiento. En la Escritura, Dios no se presenta como alguien que elimina toda debilidad de inmediato, sino como alguien que forma carácter a través del tiempo. Y eso cambia completamente la forma de entender por qué sigues cayendo aun cuando oras. Cuando oras, Dios no siempre quita el deseo. Muchas veces trabaja en algo más profundo. Tu manera de enfrentar el deseo, tu honestidad, tu dependencia, tu madurez emocional y espiritual. Y eso no se construye en un solo momento de oración, sino en un proceso que expone lo que todavía no está ordenado dentro de ti. El problema es que muchos esperan que Dios haga por ellos lo que en realidad Dios quiere hacer con ellos. Esperan que Dios quite la lucha, cuando muchas veces Dios usa la lucha para mostrarte desde dónde estás intentando cambiar. Porque no es lo mismo intentar cambiar desde el miedo que desde la verdad. No es lo mismo hacerlo desde la culpa que desde la responsabilidad. Dios no abandona el proceso porque tropieces. Tampoco acelera el proceso solo porque ores con más intensidad. Él trabaja con constancia, no con impulsos emocionales. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir interpretando cada recaída como una señal de fracaso espiritual. Pero aquí aparece una confusión muy común. Pensar que si Dios no quita la lucha, entonces la lucha es irrelevante. Y ese es otro extremo peligroso. Porque Dios no normaliza el pecado, pero tampoco reduce toda tu fe a una sola debilidad. Y si no aclaramos bien esa tensión, terminamos oscilando entre dos lugares igual de destructivos, o la autoacusación constante o la indiferencia espiritual. Todavía necesitamos ordenar esto mejor, porque hay algo específico que mantiene vivo el ciclo de oración, promesa y caída, y no tiene que ver con falta de fe, sino con cómo se intenta cambiar. Hay un patrón que se repite una y otra vez en la vida de muchos creyentes, y casi nadie lo cuestiona porque parece espiritual. Es el ciclo de la promesa. Caes, te sientes mal, oras con intensidad, haces una promesa sincera, esta vez sí, y por un tiempo funciona. No porque el problema esté resuelto, sino porque la emoción del momento te da una sensación de control. Estás motivado, enfocado, alerta. Pero esa energía no es transformación, es impulso, y el impulso siempre se agota. Cuando la emoción baja, el deseo sigue ahí, y como el deseo nunca fue entendido ni trabajado, solo reprimido, vuelve a aparecer con la misma fuerza, o más. Entonces el ciclo se repite. Promesa, esfuerzo, caída, culpa, nueva promesa. El problema no es que prometas, el problema es que estás usando la promesa como reemplazo del proceso. Muchas personas confunden compromiso con presión. Creen que si se exigen lo suficiente, si se prometen algo lo bastante fuerte, van a lograr el cambio. Pero la presión no transforma el corazón, solo lo mantiene en tensión. Y todo lo que vive en tensión permanente termina rompiéndose. Además, cada promesa rota no solo duele por la caída, sino por lo que refuerza internamente. No cumplo ni con Dios. Y esa idea es devastadora para la fe, porque convierte la relación con Dios en una lista de intentos fallidos. Dios nunca pidió promesas impulsivas, pidió constancia, verdad y humildad. Pero como nadie nos enseñó a caminar procesos largos, usamos lo único que tenemos a mano, fuerza de voluntad espiritual. Y la voluntad, cuando se usa sola, siempre pierde contra hábitos formados durante años. Por eso orar y prometer no es suficiente. No porque la oración no sirva, sino porque la oración no fue diseñada para cargar sola con todo el peso del cambio. Cuando se la obliga a hacerlo, termina asociándose al fracaso en lugar de a la esperanza.
Y mientras no rompamos este ciclo, vamos a seguir creyendo que el problema es que oramos poco, cuando en realidad el problema es desde donde estamos intentando cambiar. Pero todavía falta aclarar algo clave, porque si el cambio no viene de promesas ni de impulsos, entonces surge una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que sí produce un cambio real y sostenido? Si las promesas no producen un cambio sostenido y la oración no es un interruptor automático, entonces es lógico preguntarse qué es lo que realmente transforma a una persona con el tiempo. Y la respuesta no es popular, porque no es rápida ni emocionante. El cambio real casi nunca comienza con una emoción fuerte. Comienza con entendimiento. La Biblia habla de renovación de la mente antes que de control del comportamiento. Porque mientras intentes cambiar solo lo que haces, sin revisar desde dónde lo haces, el problema siempre vuelve. No con la misma forma, pero con el mismo peso. Muchas personas intentan dejar de caer sin entender por qué caen. Y eso es como intentar apagar una alarma sin buscar el incendio. Puedes silenciar el sonido por un rato, pero el fuego sigue ahí. El cambio real empieza cuando dejas de preguntarte únicamente ¿cómo dejo de hacer esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué estoy buscando cuando hago esto? Porque detrás de muchas caídas no hay solo deseo, hay escape, hay alivio, hay necesidad no atendida, hay cansancio emocional. Y mientras esas raíces no se miren con honestidad, la oración se vuelve un pedido constante de alivio, no un espacio de transformación. Dios trabaja mucho más profundo de lo que solemos permitirle. No se conforma con modificar hábitos externos si el corazón sigue desordenado por dentro. Por eso el proceso suele ser lento. No porque Dios tarde, sino porque el ser humano necesita tiempo para reconocer lo que realmente pasa en su interior. Aquí es donde muchos se frustran, porque el proceso no avanza en línea recta. Hay avances, retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión. Y cuando no se entiende esto, cada retroceso se vive como un fracaso total, en lugar de como parte del camino. El cambio real no se mide solo por cuántas veces caes, sino por cómo respondes cuando caes. Por si hay más verdad, más conciencia, más humildad que antes. Eso no se nota de un día para otro, pero es profundamente transformador. Y esto es importante. Dios no está apurado como tú. Él no trabaja por resultados inmediatos, sino por raíces sanas. Y mientras tú te desesperas por dejar de caer, Dios muchas veces está trabajando en algo que, cuando se ordene, va a cambiar mucho más que una conducta. Pero todo esto puede sonar bien en teoría. El desafío es cómo vivirlo en la práctica sin caer en la pasividad ni volver a la culpa cuando fallas otra vez. Y eso es lo que necesitamos aclarar antes de cerrar este mensaje. Llegados a este punto, muchas personas sienten una mezcla rara de alivio y confusión. Alivio porque entienden que no todo es falta de fe. Confusión porque entonces no saben cómo seguir caminando sin caer en los mismos extremos de siempre. Porque cuando fallas, casi siempre aparecen dos opciones falsas. La primera es rendirte por dentro. No dejar de creer, pero sí dejar de luchar con esperanza. Seguir orando, seguir yendo a la iglesia, pero con la sensación de que esto siempre va a ser así. Es una fe cansada, que ya no espera demasiado. La segunda es justificarte, decirte que no es tan grave, que todos pasan por esto, que no vale la pena seguir peleando algo que parece imposible. Y aunque suene más liviano, ese camino también termina vaciando la fe. Caminar el proceso de forma sana no es rendirse, pero tampoco es normalizar la caída. Es aprender a levantarte distinto. Levantarte sin promesas impulsivas. Levantarte sin discursos duros contra ti mismo. Levantarte sin esconderte de Dios. Eso requiere algo que casi nunca se enseña: paciencia espiritual. No resignación, paciencia. La paciencia de quien entiende que el cambio profundo no se construye a golpes de voluntad, sino a base de verdad sostenida en el tiempo. Cuando caes, y lo único que haces es castigarte internamente, no estás avanzando, estás repitiendo el mismo patrón con otro nombre. Y cuando te justificas para no sentir dolor, tampoco avanzas, solo evitas el conflicto por un rato. El proceso sano se mueve por otro carril. Es incómodo porque te obliga a mirar lo que pasa dentro de ti sin maquillarlo, pero también es el único que produce transformación real.
ahí la oración cambia de forma. Ya no es solo quítame esto, sino muéstrame qué está pasando en mí. Ya no es solo pedir fuerza, sino pedir claridad, dominio propio, entendimiento. Y eso no se responde de un día para otro, pero empieza a ordenar el interior. Por eso, el verdadero avance muchas veces no se nota en que dejes de caer de inmediato, sino en que la caída deja de gobernarte, deja de definirte, deja de ser el centro de tu fe. Y cuando eso empieza a pasar, algo cambia silenciosamente, no afuera todavía, pero adentro sí. Y ese cambio interno es el que con el tiempo empieza a reflejarse también en la conducta. Pero todavía necesitamos cerrar todo esto con una verdad clara, porque si no, el mensaje queda incompleto y se puede malinterpretar. Hay una idea final que ordena todo lo que hablamos y le da dirección al proceso sin culpa y sin excusas. Hay un momento en el proceso espiritual que casi nadie identifica, pero que marca un antes y un después. No es cuando dejas de caer por completo, sino cuando la caída deja de ocupar todo el espacio en tu mente y en tu relación con Dios. Al principio, cada caída lo invade todo. Define tu día, tu oración, tu ánimo, tu imagen personal. Te levantas pensando en eso, oras pensando en eso, te acercas a Dios con eso en la cabeza. Todo tu cristianismo gira alrededor del error. Y sin darte cuenta, el problema ya no es solo la caída, sino que tu fe quedó reducida a una sola lucha. Cuando eso pasa, Dios deja de ser el centro y la debilidad toma su lugar. No porque tú lo elijas conscientemente, sino porque el miedo y la culpa ocupan ese espacio. Y una fe organizada alrededor del miedo nunca madura, solo sobrevive. El proceso sano empieza cuando algo se reordena internamente. Cuando, aún reconociendo la lucha, empiezas a entender que tu identidad no está definida por tu punto más débil, que tu relación con Dios no se suspende cada vez que fallas, que tu vida espiritual es más amplia que una sola batalla. Esto no significa minimizar el pecado ni mirar para otro lado, significa dejar de vivir espiritualmente encorvado, como si todo tu caminar dependiera de no fallar nunca, porque nadie camina así durante mucho tiempo sin quebrarse. Cuando la caída deja de ser el centro, cambia también la forma de orar. Ya no oras solo desde la urgencia, sino desde la conciencia. Ya no te acercas a Dios solo para pedir perdón, sino también para recibir dirección, corrección, sabiduría. Empiezas a notar avances distintos, no siempre visibles, pero reales. Más honestidad contigo mismo, menos autoengaño, más capacidad de pedir ayuda, más claridad para identificar cuándo estás vulnerable. Eso también es crecimiento, aunque no se celebre desde afuera. Y aquí hay algo clave. Muchas personas sí están avanzando, pero como no avanzan de la forma que esperaban, creen que no están avanzando en absoluto. Confunden progreso con perfección, y esa confusión los mantiene atrapados en la frustración. Dios no mide tu proceso como tú lo mides. Él no observa solo el resultado final, sino la dirección del corazón. Y cuando eso empieza a alinearse, aunque todavía haya tropiezos, algo profundo ya se está ordenando. Pero todavía falta decir algo muy importante, porque si no se aclara bien, todo esto puede malinterpretarse como conformismo o pasividad, y no lo es. Hay una línea clara que necesitamos trazar antes de terminar. Si llegaste hasta acá, quiero que te lleves una verdad clara y ordenada. Orar y seguir cayendo no te convierte en un falso creyente, te convierte en un ser humano que está en proceso. Dios no se relaciona contigo desde el conteo de caídas, sino desde la dirección de tu corazón. Él no espera perfección instantánea, espera verdad sostenida. Y mientras tú te desesperas por el resultado, Dios trabaja en las raíces que realmente sostienen el cambio. Esto no es una invitación a conformarte, pero tampoco es una condena por no lograrlo rápido. Es una invitación a dejar de pelear desde la culpa y empezar a caminar desde la conciencia, a dejar de usar la oración como un último recurso desesperado y empezar a vivirla como un espacio de transformación real. Si hoy sigues luchando, no significa que Dios no esté obrando.
Muchas veces significa que está obrando más profundo de lo que puedes ver todavía. Y si este mensaje te confrontó, te incomodó o te dio claridad, no lo guardes en silencio. Debajo, escríbeme en los comentarios. ¿Con qué parte de este proceso te identificaste más? ¿En qué punto sientes que te atascas cuando oras y vuelves a caer? Leo los comentarios y de ahí salen los próximos mensajes. En el siguiente video, vamos a responder una pregunta clave que muchos evitan, pero que define todo el camino de la fe. ¿Dios se aleja cuando peco? Nos vemos ahí.